subido en el Facebook Live, sino que también en la página de la ALSP, así que les aparecerá el mensaje donde ustedes autorizan para que se pueda grabar y podamos tener este material para que ustedes puedan llegar y volver a revisarlo, pero también para que otras personas que no pudieron estar por el tiempo puedan acceder a él. Queremos dar la bienvenida desde ya a todas las personas. Hay personas de Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay que nos ven. Creo que vale la pena saber de que no solamente de un área o de un país, sino que esa es la ventaja y la bendición que tenemos con estos medios de comunicación y con el internet, y por qué no decirlo, porque es una ventaja que hemos tenido o hemos aprendido durante la pandemia, estar tan lejos, pero a la vez poder estar cerca y tener un momento de encuentro en el cual vamos a aprender y vamos a compartir experiencias. Quiero recordarles, obviamente, ya lo dije, pero para las personas que no habían entrado, de que esto también está en el Facebook Live y se queda grabado tanto en el Facebook Live de la ALSP como en el sitio de internet de la página web que tenemos de la ALSP, y entonces pueden ustedes acceder. Para nosotros es un placer que puedan estar acompañándonos desde la Comisión de Pediatría. Hemos organizado este webinar, el quinto de este año, y de verdad ha sido toda una aventura desde el año pasado poder organizar estos webinars y tener el acceso para estos interesantes temas que siempre nos apasionan. Y el día de hoy no es la excepción. Creo que hoy nos complace el saber de que podemos integrar a gente que no precisamente son pediatras, pero que tienen una gran experiencia en esa parte de los cuidados paliativos perinatales, que creo que es una de las áreas donde más demostramos o más podemos evidenciar ese trabajo en equipo de los cuidados paliativos. Es decir, esa parte donde no solamente es el pediatra que manda y que solo él está dirigiendo y nadie más se puede meter, sino que podemos integrar a muchas otras especialidades y llevar a cabo una buena atención para el paciente y su familia que está rodeándolo en este momento bastante complejo. Y hoy tenemos la bendición de tener, no solamente que tenemos una persona que no es pediatra, sino que también es una persona que nos visita desde Brasil. Y entonces, ¿por qué para nosotros nos emociona? Muchas veces tenemos amigos, compañeros, profesionales que vienen de los países latinoamericanos, incluyendo también España, que hablan español, pero hoy tenemos a alguien que tal vez no habla totalmente español, pero sí es bien fácil entender la plática. No se asusten como, ay, no me salgo porque no voy a entender. No, para nada, van a entender muy bien esta plática, pero yo creo que es una buena experiencia la que nos va a transmitir y vamos a poder aprender mucho, mucho sobre esto. Primero quiero invitar a Ruti, tiene unas palabras y algunos comentarios que creo que vale la pena mencionar y para platicar y empezar este momento de charla entre amigos. Les quiero recordar de que siempre los webinars desde la Comisión de Cuidados Paliativos tratamos de que vayan, traigan su café, traigan su mate, traigan lo que come ahorita en la tarde, sus masitas, sus galletas. Este es un momento entre amigos en el cual vamos a poder disfrutar, aprender y convivir juntos y sentirnos cerca aunque estemos lejos. Ruti, te dejo el tiempo. Bueno, buenas tardes a todos, y también hoy Marisol nos acompañan desde España, así que para ellos buenas noches, que más que tomar el té y las masitas están en la cena o en la poscena, así que bueno, nos pone muy contentos que podamos compartir también con los colegas desde España. Entonces, me gustaría introducir un poquito este tema con algunas palabras y para dar un marco conceptual desde donde en América Latina estamos viendo este tema de los cuidados paliativos perinatales como un tema muy importante y un problema de salud pública para nuestra región. Desde que de alguna manera el desarrollo de los cuidados paliativos inició en el Reino Unido hacia el resto del mundo como un modelo de atención, con los cuidados enfocados un poco en la terminalidad, en el modelo cáncer y en los adultos, ha pasado bastante tiempo. Estos cuidados paliativos después fueron tomados también como una parte necesaria, porque aún
en pediatría y en los niños como una cuestión contra natura, no todos los niños, y aún con el desarrollo científico y tecnológico, se van a poder curar. Y hay algunos temas que se han puesto sobre la mesa y que están en evidencia, pero hay otros que no han tenido visibilización a lo largo de los años. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de la muerte gestacional, estoy hablando de los mortinatos. Este es un problema a nivel mundial. Fíjense, este es un informe en UNICEF del año pasado, del 2020, donde nos llama la atención en relación a que más de 2 millones de bebés fallecen cada 16 segundos en el mundo. Y esto no ocurre en cualquier lugar y tiene directa relación con el nivel socioeconómico de los países y las posibilidades de atención en los sistemas de salud. Y fíjense dónde estamos aquí en América Latina, toda América Latina, salvo quizás Chile y Uruguay, estamos con un problema que a veces no forma parte un poco de los cuidados y de esta filosofía de los cuidados paliativos que también se pueden integrar desde lo que nos va a contar Lisandra pronto. Y otro tema que me pareció muy importante, cuando uno hace el análisis por región, lo que vemos es que aproximadamente un 40% de estos bebés fallece en el momento del trabajo del parto. Esto también está dividido por región y aquí tenemos nuestra región de América Latina y el Caribe. Otro aspecto que me gustaría destacar y contextualizando con todo lo que viene sucediendo, con todas las nuevas preguntas que se fueron abriendo a partir de lo que sucedió con la pandemia, con esta situación del COVID-19. ¿Qué pasa? Digamos, ¿cuáles son los nuevos desafíos que vamos a tener en los sistemas de salud? Y un poco también este trabajo lo que muestra es que aproximadamente va a haber una cantidad adicional de más de 200.000 bebés no nacidos que van a fallecer y que esto va a empeorar en función de las perspectivas del manejo de la pandemia. Otro de los temas que también va a aparecer en nuestra agenda es el tema de la mortalidad infantil. En todo el mundo la mortalidad infantil ha disminuido, pero sin embargo lo que no ha disminuido y ha aumentado en función del porcentaje relativamente de la mortalidad infantil son las muertes neonatales. A lo largo de todas las regiones, y como nos va a contar Lisandra, esto tiene que ver con diferentes causas. Nuevamente, fíjense dónde estamos aquí, en América Latina. Hay algunos países que evidentemente aún en nuestra región están padeciendo, pero si comparamos con los países más desarrollados o con algunas otras situaciones, me parece que acá también tenemos una deuda muy importante. Y por último, y haciendo como una proyección de la problemática y por qué es importante capacitarnos para lo que se viene, esta es la condición de la mayoría de nuestros niños para los próximos años por debajo de la línea de pobreza. Y esta ecuación de pobreza, falta de alcanzar diferentes inequidades, esta vulnerabilidad social, va a condicionar seguramente toda esta problemática mucho más. Así que los cuidados paliativos pediátricos de alguna manera han ido progresando desde un modelo hospice y desde la oncología hacia los cuidados paliativos perinatales y el sufrimiento relacionado a la salud con enfermedades severas. Entonces, para hablar de estos temas, para mí es un gran placer presentar a una colega, una amiga con la que he compartido algunos momentos, que realmente es espectacular y sabe muchísimo en su tema, que además no es pediatra, es obstetra y somos amigas aún. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, Medicina Fetal y Cirugía Fetal. Se especializó en la Universidad París 5, es asesora del programa de posgrado del Departamento de Obstetricia y Ginecología en la Universidad de San Pablo, coordinadora del grupo GAI, que ella nos va a explicar de qué se trata, no voy a espolear y adelantar, y
también es coordinadora del Centro de Medicina y Cirugía Fetal y también profesora de la Facultad de Medicina del Hospital Israelita Albert Einstein. Así que muchísimas gracias, Lisandra, por haber aceptado este desafío, por tu tiempo, y dejo de compartir pantalla para que vos puedas empezar. Bueno, muchas gracias. Me gustaría de agradecer a la LCP. Un minuto, por favor. ¿Están viendo? ¿Están viendo mi tela? No, todavía no. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno. Muchas gracias. Me gustaría de agradecer a LCP por la invitación y a Ruth. Como ven, no hablo muy bien en español, pero haré todo lo posible para que podamos hablar y compartir experiencias. ¿Podés compartir, Lisandra, pantalla completa? Listo. Bueno, es un gran honor hablarles sobre los cuidados paliativos a partir del periodo prenatal. Para pensarmos en los cuidados paliativos a partir del periodo prenatal, es importante que recordemos que el diagnóstico del embarazo, estas dos tiras positivas que vemos aquí, essas dos tiras positivas harán que una persona se convierta en padre o madre, en el sentimiento. A partir de este diagnóstico comienzan varios preparativos, varios pensamientos. ¿Cómo me organizaré hasta el final del embarazo? ¿Será un niño, una niña? ¿Cómo recibirá mi otro hijo esta noticia? Varias expectativas, preparaciones que incluyen en el Brasil el baby shower. El baby shower es un ritual muy común en las familias acá, no sé si cómo es en el resto de la América Latina, pero diversos rituales. Durante el seguimiento del embarazo se realizan ecografías. En 3% das veces tenemos el diagnóstico de una malformación fetal. Y este diagnóstico de malformación fetal va a traer una carga de miedo, de sufrimiento muy grande para las familias. Una ruptura gigante en las expectativas. Nadie imagina que un niño pueda tener una enfermedad ya diagnosticada en el útero, su hijo. Hay un proceso de duelo, la necesidad de preparar a esta familia para adaptarse y recibir ese niño como ello es, con la malformación diferente de lo que sería. Y si la prevalencia de malformaciones es rara desde el punto de vista individual, 3%, la prevalencia de malformaciones, acá colocado los dos estudios, tenemos la prevalencia de malformaciones ya en el primer trimestre de 1,5%, en el segundo trimestre en 3%, el total de prevalencia de malformación. Si es raro do ponto de vista individual, tenemos que populacionalmente, como habló Ruth, tenemos que es grande, frecuente populacionalmente. Esto hace con que es un problema populacional, es un problema grande en el Brasil, en los países de América Latina. Y cuando tenemos una malformación fetal, la primera cosa que vamos a hacer es la avaliación del pronóstico. Tenemos una amplia avaliación del pronóstico y tenemos malformaciones fetales para las que no hay necesidad de mayores cirugías. Tenemos malformaciones para que haremos un seguimiento de la gestación, como por ejemplo la pielectasia con dilatación renal. Ese feto tendrá un seguimiento ecográfico para que possamos asegurarnos que la pielectasia no aumente. Pero el 80% das veces habrá regresión de esta acumulación de líquido y no habrá necesidad de una intervención específica. Esto es un punto. Es claro que el conocimiento que genera expectativas es quebrado, pero es una enfermedad leve. Y es una enfermedad que no precisa de cirugía, no precisa de unidad intensiva de seguimiento.
En el otro espectro tenemos algunas malformaciones que necesitan cirugía, após el nacimiento o cirugía intrauterina. Un ejemplo de estas malformaciones es la hernia diafragmática. La hernia es un defecto, como lo saben, es un defecto en el diafragma, el músculo respiratorio. Ello no se forma como debería. Las estructuras que deben estar en el vientre, hígado, intestino, soben el pecho y ocupan el lugar del pulmón. Esto hace que el pulmón no se desarrolle como debería adecuadamente y estos niños tendrán hipoplasia pulmonar. Y muchos niños mueren por hipoplasia pulmonar, dificultades respiratorias. Y en casos graves, existe evidencia, un estudo publicado recentemente, de que colocar un globo, este globo en la tráquea del feto hace que los pulmones se desarrollen de manera más adecuada y esto mejora los resultados a largo plazo. Esta es una cirugía intrauterina y aquí he dado un ejemplo de cómo la cirugía fetal sucede y porque esta es una situación muy particular en medicina, en que la madre estará sometida a una cirugía para tratar el niño. La madre tiene el riesgo para tratar su hijo. La madre no necesitaría de esta cirugía. Entonces es una situación muy particular en medicina. Y aquí vemos cómo se sucede en la cirugía. Este es el fetoscopio que nosotros utilizamos por la cirugía. Tenemos que la madre recibe anestesia loco-regional, y el feto, el bebé, necesita anestesia también. Y el feto recibe anestesia intramuscular, en el músculo del feto. Aquí vemos el fémur del feto. Es hecha por ultrasonido, por ecografía, y tenemos la inserción de la aguja en el músculo del feto para hacer la anestesia fetal. El feto duerme, es anestesiado, y una vez que el feto duerme, vamos a mapear, posicionar el feto, avaliar toda la vascularización de la placenta, la vascularización del cordón, la vasculatura materna, para elegir el mejor lugar de entrada del fetoscopio. Y una vez eleito el mejor lugar de entrada del fetoscopio, vamos a hacer una intubación fetal para poner el globo en la tráquea del feto. Y aquí vemos la intubación, la narina del feto. Es muy ampliado, muy ampliado. La mejilla del feto. Labio inferior, la lengua. Tenemos la lengua aquí muy ampliada. La úvula. Orofaringe. La epiglotis, aquí. Y anteriorizamos el fetoscopio y entramos en la tráquea. Aquí la epiglotis. Esta es una cirugía en tiempo real, la intubación fetal en tiempo real. Y aquí estamos en la tráquea del feto. Una vez en la tráquea del feto, ponemos el globo. Voy a pasar. Y aquí está el globo. Este globo tiene como un grano de arroz cuando no insuflado. Cuando se le insufla tiene 1,5 centímetros, 2 centímetros. Insuflamos el globo y retiramos el material, que aquí vemos el globo en la tráquea. Y este globo va a hacer que el pulmón se desarrolle mejor y va a hacer con que el niño tenga mejores pronósticos postnatales. Entonces, este es un ejemplo de cirugía
com possibilidade de intervenção ou cirurgia pré-natal ou pós-natal, como as cardiopatias, como as doenças do coração. E em um outro espectro de prognóstico, temos as malformações que são graves, letales, sem possibilidade de tratamento curativo, como, por exemplo, a anencefalia. É o grande exemplo de malformações graves, letales. E é importante lembrarmos que todas estas malformações trazem sofrimento para a família e para o niño. E quando pensamos em cuidados paliativos, de nossos objetivos é minimizar o sofrimento, é aliviar o sofrimento. E, portanto, temos que seguir essas situações com um equipo de cuidados paliativos. Como Ruth ha hablado, temos historicamente cuidados paliativos começou como alívio de dolor e evoluiu de forma que hoje o período antenatal seja também considerado a partir do diagnóstico de malformação. Temos que fazer esse trabalho a partir do diagnóstico na vida intrauterina. E por definição, o cuidado paliativo perinatal, e aqui utilizo a definição do British Association of Perinatal Medicine, da Associação Britânica de Medicina Perinatal, é a planificação da vida e o apoio ao final de vida para um feto ou recém-nascido candidato, assim como para sua família. E temos candidatos, os fetos ou recém-nascidos, que têm condições não compatíveis com a supervivência a largo prazo, que têm alto risco de morte e alto risco de sequelas que provoquem diminuição da qualidade de vida ou sofrimento intenso. E pensando em la evaluação do prognóstico, esta é uma proposta de Leutner em 2004. É importante que nos recordemos que os cuidados paliativos no pré-natal começaram em los anos 2000, muito recente, se considerarmos a história da medicina. Então, está em evolução. Temos aquelas condições que nos dão certeza do diagnóstico, como a anencefalia, por exemplo, a certeza do diagnóstico e a certeza do prognóstico, os dois. Temos condições para as quais temos certeza do prognóstico, mas não necessariamente do diagnóstico. Dos exemplos são as osteocondrodisplasias. Osteocondrodisplasias, nós podemos avaliar o pronóstico respiratório medindo o tórax fetal, pero muitas vezes não é possível, no período pré-natal, definir exatamente qual é a osteocondrodisplasia, qual é a doença óssea que esse feto tem. E existem condições que nós temos como prognóstico incerto, como, por exemplo, a hérnia diafragmática congênita. Nós sabemos que um feto com hérnia diafragmática grave tem uma taxa de sobrevivência ao redor de 10%, que aumenta a 50% quando se realiza uma cirurgia intrauterina, as graves. Todavia não é possível distinguir, no período pré-natal, que é o niño que vai responder ao tratamento e à supervivência, hará supervivência, e que é o niño que não vai responder. Então, nós haremos o tratamento a todos os niños e veremos que é o niño que vai responder. E pensando em las causas de sofrimento nesta situação, existem várias causas de sofrimento. Existe a doença fetal, causando sofrimento, o diagnóstico de uma enfermidade fetal, em si, os padres entristecem-se, a enfermidade é inesperada, não desejada, pode haver sofrimento físico, tanto o sofrimento físico do niño, que muitas vezes necessitará ser submetido a procedimentos que podem resultar dolorosos, como o sofrimento físico da embaraçada. O embaraço, por si solo, já causa moléstias a menudo.
Existen enfermedades fetales como la anencefalia que pueden provocar un aumento del líquido amniótico. 20%, 30% de las veces hará un aumento del líquido amniótico. El aumento del líquido amniótico muchas veces es tan grande, tan intenso, que puede llevar a la necesidad de drenaje del líquido amniótico, drenaje para aliviar el dolor que provoca. En estos casos tenemos un ejemplo de una enfermedad fetal que causa sofrimento físico a la madre. Entonces debemos pensar la mejor manera de continuar con el segmento y paliar el sufrimiento. Existe el sufrimiento psicológico. La culpa es muy frecuente y muchas veces culpa por cosas que ni siquiera podemos imaginar, como por ejemplo, tengo mucho tiempo atrás una paciente que el feto tenía encefalía y alguien le dijo que comer piña corroía el cerebro del bebé. Y ella tenía esa culpa porque había comido piña y cuando nosotros conversamos que no era la causa, ella ficou extremamente más tranquila, porque ella pensaba que ella era la causa de la doença del niño. Entonces es muy importante que se investigue la culpa, es muy importante que nosotros hagamos eso de una forma activa, que nosotros cuestionemos la pareja, la madre, el padre. Un otro ejemplo de culpa es un padre que seguí hace un tiempo también. Ellos iba a hacer vasectomía. No lo hice, no me recuerdo el motivo. La mujer tomó embarazada de un niño con una doença grave, muy grave. Yo tenía mucha culpa también por no hacer la vasectomía. Entonces es muy importante que nosotros investiguemos la culpa. El sufrimiento espiritual también es muy grande, cierta lucha con Dios que ocurre. ¿Qué lo hice para merecer vivir esa situación? Tengo una vecina, alguien que conozco, que no quería este hijo, que usa drogas, que no quería el embarazo, no hizo todos los exames, tiene un hijo saludable, normal, que no tiene nada, y yo que hago todos los rituales religiosos, tengo un hijo con una doença grave, tenemos todo este sufrimiento. Entonces es muy frecuente el sufrimiento espiritual. Y el sufrimiento social y familiar. El sufrimiento social y familiar es muy, muy importante. El embarazo es público. En América Latina tenemos muy esas situaciones de la embarazada entre el ascensor y todos los preguntan para cuándo es, si es niño o niña. Es una fiesta y esto puede causar sufrimiento en la familia. Las parejas le relatan que o se sienten mentindo porque hablan, está todo bien, no está, o dicen la verdad y generan un gran malestar a quien preguntan. Muchas mujeres embarazadas dejan de salir de casa después del diagnóstico, es muy, muy frecuente, yendo solo al hospital, del hospital a la casa, por este sufrimiento familiar. Obviamente, solo un equipo transdisciplinario puede manejar todo esto. No es posible, ninguna profesión isoladamente puede manejar todo esto, tiene conocimiento para manejar todo esto. Entonces, nosotros trabajamos con un equipo transdisciplinar. Cuidados paliativos se hacen todos ellos, no solamente los de medicina fetal, se hacen de forma transdisciplinar. Aquí tenemos algunas causas de sufrimiento, el embarazo público, he hablado, el aborto en contrapartida a no hacer nada. Es visto muchas veces el seguimiento del embarazo es visto como no hacer nada. Y tenemos mucho que hacer, mucho que hacer. Tenemos todo el preparo de la familia, el contacto con el hijo, nosotros vamos a hablar de todo eso. Mas esto puede ser una causa de sufrimiento, sobre todo cuando la familia extendida dice, ¿cómo no vas a abortar? No vas a hacer nada. Es una frase que es muy dita por la familia. Los otros niños, puede ser frecuente, tenemos la situación de tener una pareja que sabe
que el niño del embarazo, el niño del vientre, tienen una enfermedad grave, pero hay un niño de 6 años en casa que está preparando el cuarto, que está esperando un irmão, que no vas a llegar muchas veces. Esta comunicación es muy importante, que nosotros podamos preparar la familia para hacer la comunicación entre la familia y con los otros niños. La familia también, el duelo anticipado y el vínculo con el bebé, esto es una otra causa posible de sufrimiento, y obviamente no existe una causa única que va a funcionar para todas las familias. Tenemos que investigar para aquela pareja, aquela família, quais são as causas. E el duelo, el vínculo com el bebê, em contrapartida, el duelo antecipado, acontecem muitas vezes simultaneamente, são coisas que acontecem simultaneamente. É frequente escucharmos frases como: não puedo aceitar que não sobreviverá, este bebê se mueve, está no vientre, está crescendo. O que queres dizer? Como assim não vas a sobreviver? Então, os padres, as madres nos dizem muito frequentemente isto: ele está bem aqui. Como me dices que por la ecografia tem uma doença, me é difícil acreditar en esto. Y la culpa, ¿no? Hablamos también de la culpa. Aquí nosotros hemos construido este diagrama de atendimiento multidimensional. Tenemos la mujer embarazada, el feto, como el centro del crecimiento, las posibles causas de sufrimiento y las actitudes que podemos tener en los 4 ámbitos de cuidado social, familiar, psicológico, religioso, espiritual y físico. El seguimiento es siempre centrado en la familia y considerando el mejor interés para el bebé y la mujer embarazada. ¿Qué es esto? Existen ocasiones en que estos intereses pueden divergir. Tenemos más frecuentemente son los mismos, pero existen situaciones en que estos pueden divergir. Por ejemplo, una mujer embarazada que tiene un feto hidrópico, la hidropsia fetal, el edema fetal, en 20% de las veces ella puede tener un aumento de la presión materna. Nosotros llamamos de síndrome espelho, similar a la preeclampsia. En estos casos sería mejor la mujer dar a luz, pero para la mujer, pero para el bebé, especialmente cuando es prematuro, sería mejor que esto se quedase en el vientre de la madre. Así, esta es una decisión muy difícil y que debe tomarse junto con la familia. Es importante que cada decisión sea tomada en conjunto con la familia. El equipo transdisciplinario con experiencia en medicina fetal y cuidados paliativos, muy importante la evaluación pronóstica por varios expertos y considerando el amplio espectro de posibilidad con los padres. Cuando hablamos a un bebé, a un padre, que un bebé con anencefalia no sobrevivirá a largo plazo, muchos padres pueden entender que va a morir en el vientre. Entonces es importante que hablemos de las posibilidades, todas ellas, de la muerte intrauterina, de nacer vivo y morir, de vivir un poco más. Nosotros vamos a hablar de cuál es el escenario más probable para este niño y cuáles son los posibles escenarios. Construir juntos el proceso de decisión, haciendo para cada uno de estos escenarios un proceso de decisión. ¿Cómo vamos a hacer si se muera en el vientre? ¿Cómo vamos a hacer si se vive un poco más? Y planear todo eso. El segmento del embarazo, nosotros vamos a mantener la rutina prenatal, es muy importante que la mantenerse de la rutina prenatal. Vamos a brindar la oportunidad de crear recuerdos. Cuando la familia lo desee, claro. Para algunas familias será importante tomar uma foto em um lugar específico, poner música para o niño, levar o niño, mientras está em sua barriga, encontrar-se com seus abuelos, por exemplo. Para cada família é individual. É importante que nós possamos individualizar o cuidado. Nada do que hablo aqui será uma lista de verificação, checklist, que funcionará para todas as famílias.
Entonces, es muy importante que individualicemos la atención. Oportunidad de vínculo. Entonces, hacer ecografías puede ser una oportunidad de conectar con el bebé para aquelas famílias que lo desean. Podemos, às vezes, hacer exames de ecografia, mas para as pessoas poderem ver o bebê, para o padre, os hermanos verem o bebê, e sempre mostrando o bebê como um hijo, não demonstrando solamente a malformação, demonstrando o bebê como um todo, o hijo, as manos, os pés, o rosto, mostrando tudo. E pode ser uma oportunidade de contato, e durante o seguimiento do embarazo, vamos a hacer reflexiones para planificar el embarazo, el parto, y después del parto. Entonces vamos a construir el plano de parto y identificar las necesidades específicas de cada familia. Esto es muy, muy, muy importante. El plan de nacimiento, entonces va a ser construido durante el embarazo y vas a transmitir las decisiones de la pareja al equipo, principalmente quando se trabalha em equipos de plantão, e um plano de cuidados para recém-nascidos. Então, é muito importante a construção conjunta do plano de nascimento. E este é um momento muito, muito, muito delicado, porque este é o momento em que a vida que está no ventre, protegida por el cordão umbilical, por la placenta, encontrará a ameaça de la vida com o clampeamento del cordão, la possibilidade de morte, la ameaça, e muitas vezes la muerte em si. Um feto com agenesia renal, por exemplo, no vientre, ele recebe todo, função renal, o oxigênio, todo o que necessita. Quando se clampeia o cordão, se empieza o processo de morte. Então, é um momento muito, muito delicado que necessita ser muito bem preparado. Aqui é colocado um exemplo do que pode conter um plano de parto para enfermidades fetais de alta gravidade. Então, o nome do bebê, a ruta de entrega, o tipo de monitoreo fetal, a reanimação pós-parto, o contato com o bebê, o companheiro de parto, os recuerdos, as demandas individuais, bautismo, benedição religiosas, por exemplo. E aqui é muito importante porque neste preparo, nós também vamos a preparar o tipo de cuidado com o ninho após o parto. Este bebê pode ser cuidado com suporte artificial de vida, claro, depende da enfermidade, com suporte artificial de vida, mas muitas vezes para bebês com anencefalia, por exemplo, podemos preparar com os padres um cuidado en el regazo de los padres, creo que se dice como esto, en el regazo de los padres mientras vivo. Los padres van a pegar el bebé y quedarse con ello, enquanto el equipo de salud cuida de este bebê com os padres em conjunto. E esses padres poderão ter a oportunidade de quedar-se com este hijo mientras ele vive seu curto período de vida e de se despedir-se também, uma rara oportunidade de se despedir-se. E muitos padres e madres querem que seja assim, se preparam para que seja assim, que isto seja cuidado com eles. Aqui temos um estudo de Cortezo que avaliou as perspectivas de los padres e los médicos em la aplicação do plano de parto. Então, o que é importante? O que foi importante para os padres e para os médicos que usaram o plano de nascimento? Se observaram que a maioria de los médicos consideraram importante a elaboração do plano de parto. Isso é muito bueno por los médicos quando recebem a paciente en el plantão. E as principais preocupações de los padres foram construir recuerdos e o contato com o niño. São coisas importantes para se trabalhar no plano de parto. Então, é muito, muito, muito importante que o plano de nascimento não seja solamente uma lista, que seja trabalhado em conjunto com os padres e preparado em conjunto.
Tenemos muchas preguntas sobre los cuidados paliativos, es reciente como investigación. Una de las preguntas que yo considero muy importantes es si los seguimiento en cuidados paliativos no período pré-natal cambia el pronóstico. Cora, que es una autora que ha estudiado esto, avalió randomizó dos grupos de pacientes. Un grupo que recibió una consulta, no el seguimiento, pero una consulta de cuidados paliativos en el periodo prenatal. El otro grupo que recibió el cuidado habitual, sin esa consulta. Estaba interesada en saber cómo sería el contacto del niño con los padres, de niños con los padres, cómo sería la supervida de los niños, los dos. Lo que observó es que el grupo que recibió la consulta en cuidados paliativos en el periodo prenatal, la decisión de los padres fue diferente. Muchos más padres optaron por no entrar con soporte artificial, por quedarse con este niño en el regazo, por hacer el seguimiento de forma natural con el hijo en conjunto, sin medidas invasivas de soporte artificial. El grupo que no recibió esa consulta más frecuentemente optó por el soporte invasivo, la unidad de terapia intensiva. La sobrevivencia, la supervida, podemos observar en este gráfico que el grupo que recibió la consulta es este grupo, el grupo que no recibió la línea continua. Y tenemos que el grupo que recibió teve una muerte más precoce, porque no se hicieron medidas de soporte artificial. Pero al fin de 70 días, el pronóstico fue exactamente lo mismo. No ha cambiado, no tenemos una grande diferencia de pronóstico. Entonces, debemos discutir esto con los padres. Muchas veces podemos tener una vida más breve, pero una vida aquí, perto dos pais, una vida con menos sufrimiento, sin soporte artificial. Esto puede impactar en la decisión de los padres. Y la satisfacción de los padres. Charlotte Wu es una autora americana que ha estudiado la satisfacción de los padres, y los principales puntos que se relacionan con mayor satisfacción con el cuidado fueron la continuidad de la atención y la recepción de las emociones por los padres por parte del equipo. Y todo esto nosotros hacemos en cuidados paliativos. Y nosotros y el equipo de salud, como quedámonos en esto. Y que podemos ver es que este es un estudio francés de Tosello y colaboradores, que las principales barreras, las principales dificultades de implementación descritas por los profesionales de salud son muy parecidas en diversos países, son la definición de malformación fetal letal, la definición que es el niño que tiene una malformación letal. Este nombre letal no lo utilizamos mucho más de la misma forma en los días de hoy, pero es algo que angustia el equipo de salud. La comunicación con los padres, tenemos muy poca formación en comunicación de forma general, y las opciones para los padres entre la interrupción del embarazo y el seguimiento con cuidados paliativos. Hay una gran dificultad de lidar con la tristeza y ansiedad dos pacientes. Y todo esto es algo que podemos nos entrenar. Este es un entrenamiento que hicimos de comunicación de Más Noticias. Es un artículo de un alumno mío que se publicó recientemente, el año pasado, y nosotros realizamos una formación en comunicación de Más Noticias en el sector de obstetricia del hospital. Nosotros utilizamos un cuestionario antes y después de la formación. E o que observamos, um questionário que embasamos no protocolo SPIKES de comunicação de Más Notícias. E percebemos que quando comparamos antes e depois do treinamento, temos muitas diferenças, particularmente na transmissão de informação, na capacidade de cuidar das emoções de los padres e na capacidade de definir estratégias
para el futuro de este niño que tiene una malformación compleja. Entonces es algo que se treina y mi opinión es que se debe treinar durante toda la formación. Voy a mostrar para ustedes ahora el modelo de estructuración de cuidados paliativos que implementamos en el GAE. El GAE es el Grupo de Apoyo Integral para Embarazadas y Familias de Fetos con Malformaciones. Es un grupo de cuidados paliativos no período prenatal que se estructuró a partir de 2014. En este trabajo nosotros avaliamos las conferencias familiares de las primeras 50 pacientes hasta de 2014 hasta 2016 que fueron atendidas por el grupo. Y tuvo como objetivo estudiar las conferencias familiares y conocer la posibilidad, los principales temas que surgieron de las conferencias familiares, es una análisis cualitativa, y los factores que se relacionaron con la posibilidad de construcción de plan de nacimiento. Como el plan de nacimiento es similar a la directiva anticipada de voluntad, la construcción es uno de nuestros principales objetivos en el periodo prenatal con las familias. Entonces, nosotros vimos diferentes enfermedades, avaliamos los diferentes momentos de óbito, teníamos que 35 o 38% permanecían vivos al fin de 6 meses de las crianças, y proponemos este modelo de cuidado. Entonces, ese modelo de cuidado es un modelo no cual tenemos una escalera, imaginen como una escalera, y es necesario pasar por un escalón antes de llegar al siguiente. Voy a poner también en inglés. Es necesario pasar por un escalón antes de llegar al siguiente. Entonces, la idea es que comencemos en el primer momento a hablar sobre la enfermedad fetal, identificar la posibilidad de la comunicación con la familia, resolviendo todas las dudas sobre la enfermedad, hablando de la enfermedad, evaluando el pronóstico. En continuación, tenemos que comprender el contexto de ese niño y de esa familia en este momento, identificar la necesidad principal de la familia, las causas de sufrimiento intrafamiliar, la comunicación, cómo se ocurre. Una vez entendido el contexto, vamos a identificar los valores de la familia y planificar el seguimiento, planificar el cuidado. Los objetivos del cuidado. Y vamos a lograr los pasos y acciones necesarias para que podamos atingir esos objetivos. Enseguida, organizaremos el nacimiento y, de acuerdo con los valores de la familia, y seguiremos las familias. Entonces, este es el modelo de cuidado que utilizamos. Y voy a poner aquí algunas frases. Están más tranquilos, comenzaron a ver el embarazo desde otro ángulo, tratando de disfrutar más el embarazo y los momentos que pueden vivir con Manuel. Esto es muy importante porque nosotros vamos a planificar todo el embarazo, vamos a planificar la recepción del bebé, pero es muy importante que las familias puedan tener permiso para que puedan disfrutar el día de hoy, para que possam vivir com este niño hoje. O que é importante? É importante fotos, é importante música, é importante brincar. O que é importante para esta família neste momento? Isto, quando nós decimos por las famílias que isto é possível, eles ficam muito aliviados. É algo que as famílias querem muito. Dijo que fue una muy buena experiencia que cambió su relación con hogar y familiar y su forma de ver la vida. Ella cree que su hija está al lado de Dios, está siendo cuidada y que le permitió tener vida para cumplir con su misión. Esto es el significado de la vivencia de una madre, de la vinda de la hija y de toda esta situación. Ella informa que el seguimiento fue importante especialmente para su esposo, lo que lo permitió pensar en ver al bebé antes del parto. Ela pensou que se habría arrependido si no lo hubiera visto. Entonces, esto habla de todo el preparo, porque el parto es muy rápido, las decisiones son muy rápidas, entonces es muy importante este preparo. Y lo que las familias nos dicen es que es muy difícil pensar en esto enquanto están
durante el embarazo. Es muy difícil, son decisiones muy difíciles, no es concreto, están muy en el no concreto, pero después del nacimiento, ellos entienden lo porqué de todas las discusiones y ellos son muy agradecidos por esto. Bueno, me gustaría agradecerles por la atención. Ruth va a me ayudar con la traducción, por favor. Muchas gracias. Estoy a disposición para nuestra discusión. Ahí Marisol, si vos querés coordinar el tema de las preguntas y respuestas, hay algunas en el chat. Claro, de verdad que qué preciosa charla en la cual creo que todo el mundo aprendimos, todo el mundo nos interesamos en temas que muchos de nuestros hospitales en Latinoamérica, debemos de aceptarlo, no pueden tener o no tienen todavía ese acceso a cuidados paliativos. Y menos todavía esa integración de el equipo transdisciplinar para la atención específica de el cuidado perinatal, que creo que ese también es un lugar o una oportunidad de aprendizaje para los equipos y para poder hacerlo, poder llevar a cabo una mejor atención de las personas. Recordemos que cuidados paliativos todavía tiene mucho campo donde podemos entrar a trabajar y entrar a ayudar a muchas personas que lo necesitan. Yo siempre he pensado que cuidados paliativos, yo debo de formar a la gente en cuidados paliativos con el objetivo de que un día, si yo lo necesito, mi familia lo necesita, pueda estar capacitada para atenderlos. Y creo que es muy interesante, quiero mencionarlo también, esa parte de que cuidados paliativos también puede entrar a manejar o entrar a ayudar, a colaborar, a atender, a estar al lado de pacientes que tal vez no es un pronóstico fatal, ¿verdad? Sino que es un mal pronóstico, un bajo pronóstico, o puede tener todavía una vida en la cual podemos ayudar a los equipos que están en el lado curativo, digámoslo de esa manera, pero siendo aliados podemos hacer un gran trabajo y podemos ayudar tanto a la mamá, a la familia, al bebé a poder estar bastante bien. Y creo que una de las preguntas que vale la pena mencionar y vale la pena que lo tengamos es ¿cuáles son los momentos correctos? Y yo quiero cambiar un poco la pregunta que se nos hizo en el chat, pero creo que podemos aprovechar ese espacio. Es cuál es el momento de informar a la familia sobre esta situación o sobre este punto de toma de decisiones y cuáles son los momentos adecuados en cuanto a que la parte psicológica o la parte de atención y apoyo emocional pueda acercarse a la familia para atender todo esto. Creo que es un dato muy importante y que quisiéramos oír la opinión de cuáles serían los mejores momentos, no solo el momento tal vez de diagnóstico, sino que cuáles son los momentos cruciales en los cuales los equipos de cuidados paliativos pueden ayudar, colaborar, principalmente con respecto al apoyo emocional. Lisandra, tú hablas en portuñol. Y si hay alguna cuestión, yo hablo en portuñol, y si no me comprenden, me dicen. Sí, tú tranquila. Bueno, gracias por la pregunta. Los momentos, voy a dividir la pregunta. Primero, los momentos en que se debe comunicar la familia es en el momento del diagnóstico, de la evaluación de pronóstico, porque la familia, una vez teniendo el diagnóstico, ella va a Google. En Google ella va a ver todo lo pronóstico. Entonces, este es el momento para decir, porque si no, va a ser muy, muy mal, porque vas a ver todo en el Google y no va a tener nuestro apoyo para preguntas y cuestionamientos. Entonces, para informar el pronóstico es en el momento que tenemos esta información. Esto es muy importante. Por esto es muy importante porque muchas personas diferentes van a informar el pronóstico, van a hacer el diagnóstico, informar el pronóstico, el entrenamiento en comunicación de más noticias, porque no podemos poner a esta familia en una bolla. Tenemos que tener muchas personas diferentes hablando. Entonces, informar el pronóstico a partir del momento de diagnóstico, no tiene cómo ser de otra forma.
El momento de soporte psicológico en el mundo ideal sería también en el diagnóstico, pero nosotros sabemos que no, muchos hospitales no tienen esta estructura de soporte psicológico. Entonces, en el primer momento que se puede, el soporte psicológico. En trabajo en conjunto en cuidados paliativos, tendría a decir que a partir del comienzo, porque nosotros no vamos a decidir por las tomadas de decisión en la primera consulta. Nosotros vamos primero conocer la familia, vamos primero entender los valores, vamos primero hacer un vínculo con esta familia. A partir de ahí iniciar la tomada de decisiones. Entonces es muy importante que podamos conocer la familia antes, porque no existe un camino que es bueno para todas las familias. Existen caminos diferentes para familias diferentes. Entonces es importante que podamos identificar cómo son las familias. No sé si ficou claro. Sí, yo creo que es súper valiosa la información y repetimos lo que siempre hemos dicho, cuidados paliativos, una de sus herramientas más importantes es la comunicación y la comunicación constante, clara, abierta para todas las familias. Eso es una de las cosas que nos ayuda a dar los mejores cuidados paliativos en todas las áreas, no solamente en el área perinatal. Y creo que hay un punto muy importante y un poquito difícil de comentar porque también es bueno mencionarlo, porque en algunos países la legislación sí autoriza o sí no penaliza la parte de una interrupción de los embarazos. Entonces, yo creo que vale la pena como mencionar cuál sería el papel de cuidados paliativos en ese punto tan complejo en algunos países, otros lo tienen un poco más resuelto, pero siempre hay cosas que quedan en el tintero y que vale la pena mencionarlo, tal vez no poniéndonos de un lado o del otro, pero sí como cuidados paliativos nosotros, como el equipo, cómo podemos ayudar o cómo podemos colaborar en ese momento. Sí, esto es muy importante. En Brasil, nosotros tenemos una legislación que no permite el aborto, la interrupción de la gestación, pero permite en los casos de anencefalia. Es la sola malformación que permite el aborto. Entonces, en estos casos, que cuando los padres quieren interromper el embarazo, nosotros podemos también preparar la familia, podemos también entender la familia, porque muchas veces, la mejor parte de las veces, la decisión por el aborto es tomada pero las familias tienen el mismo vínculo con el bebé, pero por diferentes razones van a tomar un camino diferente. Entonces es muy importante que podamos también planificar el nacimiento, también planificar cómo recibir esa crianza, o que es importante para los padres en este momento. Esto va a hacer una diferencia muy grande por las familias, esto es importante. Y muchas veces podemos también, yo como obstetra participo más de eso, dar ese apoyo a las familias en el proceso decisional. Pero no creo que es algo que sea bueno o malo para todas las familias. Existen caminos diferentes para familias diferentes en esta situación. Es un asunto muy difícil, tiene razón. Pero es muy importante que podamos dar ese apoyo a la familia y preparar, planificar el nacimiento. Si me permitís, yo acuerdo totalmente con lo que vos decís, Lisandra, y quisiera aportar algo que mencionó Lisandra, que me parece muy importante. Muchas veces, además, los estudios terminan en confirmarse en el segundo trimestre, y en muchos países el permiso, digamos, para la interrupción legal del embarazo se da hasta determinado periodo. Entonces, aún en los países donde hay una interrupción legal del embarazo, solo en el mundo menos del 40% los permite por una malformación fetal grave. Y esto me parece que es un dato importante. Y el otro tema
que también añadiría, Lisandra mencionó que a partir del año 2000 empieza a desarrollarse un poco este tema, también los trabajos en relación a el dolor fetal que empiezan a hacerse por ANAN allá en los años 80, y también algunas cuestiones de proponer en los países que ya venían teniendo el permiso de la interrupción del embarazo, hacen que las mujeres puedan tener opción, y cuando se ofrece no la interrupción, sino la opción de la continuidad, bueno, se ha visto que hay cuestiones diferentes y como vos bien decís, no nos corresponde a los profesionales decir qué es lo que tiene que hacer el otro, ¿no es cierto? Y el sufrimiento, acuerdo totalmente, más allá de que haya un aborto o una interrupción, el acompañamiento tiene que también estar. Ni que hablar del tema de la lactancia, por ejemplo, que no has tocado, pero es un gran tema. Creo que hay otras preguntas en el chat, y ahí la veía Yuri, a la doctora Yuriko Nakajima de México, que ha desarrollado el tema de cuidados paliativos neonatales, al igual que Rita Rufo en el Pereira Rosell en Uruguay. Digamos, tenemos varios ejemplos en Argentina. Bueno, también hay un desarrollo. No sé si querés seguir leyendo un poquito los aportes del chat y después le damos la palabra a Yuri para que pregunte. Sí, sí, yo creo que es muy interesante otro tema y tal vez eso incluso lo puede mencionar también otras personas que también ya tienen bastante experiencia en esto, y alguien mencionaba sobre el problema o la situación que se nos presenta en el momento de que es un parto o un embarazo que ha estado bien, todo adecuadamente, y en el momento del parto sucede un evento hipóxico o un evento desastroso tanto para la familia como para el bebé. ¿Cómo abordar toda esta parte? ¿Cómo abordar a la familia? ¿Cómo lograr a una familia que normalmente no está preparada y normalmente no está trabajada, ¿verdad? Y creo que también quiero sumar una cosa de cómo también preparar al equipo que no está preparado. Las enfermeras que están ahí atendiendo ese evento, ese momento del parto, y los médicos alrededor que tampoco no se esperan que suceda un evento que pueda ser hasta incluso fatal para el bebé o la mamá también, ¿verdad? Esto no lo podemos negar de que pueda suceder. Sí, sí. Tenemos muchas, con alguna frecuencia situaciones como esta, ¿no? Prematuridad extrema, por ejemplo, anoxia, tenemos situaciones como estas. Y algo que es muy importante, y claro que es siempre un evento sorpresa, algo que no es esperado, pero algo que es muy importante y difícil es la comunicación entre los obstetras y el equipo de neonatología. Como tenemos, por ejemplo, un prematuro muy extremo, este prematuro va al centro obstétrico, si el equipo de neonatología y el equipo de psicología es accionado cuando le llega en el centro obstétrico, podemos tener algún tiempo, horas muchas veces, pero podemos conversar con esta familia, tenemos algún tiempo de preparo para esa familia, no claro, el preparo completo, pero algún preparo para recibir esta crianza. Entonces son situaciones que o cuanto antes podemos traer el equipo, mejor es el cuidado con la crianza. Has hablado también del treino de comunicación, por todo el equipo y el treino del equipo de enfermaje por estas situaciones es muy importante. Y si nosotros pensamos, todo esto es comunicación. Entonces, tenemos que entrenar la comunicación, tenemos que entrenar el equipo de enfermaje a hacer una buena comunicación y no salir corriendo de la situación, lo que es muy difícil por el equipo. Entonces, yo creo que es lo más importante. Voy a dejar Ruth hablar del postnatal, que creo que ella habla, tiene más experiencia también en el postnatal, mas la idea es que possamos acolher esta familia, dar las informaciones en el momento de la familia,
porque no adianta que hagamos 1.000.000 de informaciones cuando la madre está con dolor, tenemos que dar las informaciones despacito, en el momento de la familia. Es claro que existen informaciones indispensables para aquel momento, pero identificar cuáles son las informaciones indispensables. Es esto, Ruth, si quieres complementar. No, simplemente decir que como vos bien planteabas, hay muchas situaciones de incertidumbre. Me parece que un poco el caso de las cardiopatías congénitas, porque creo que lo más interesante de lo que planteabas es cómo va cambiando también la medicina con los límites de la viabilidad. Lantos incluso planteaba los límites de la viabilidad en Estados Unidos, menos de 22 semanas de edad gestacional. El tema de las cirugías que vos planteabas de hernia diafragmática, espina bífida, hay un montón de cirugías que se están haciendo y de distintas intervenciones que también nos ponen en un dilema en cuanto al pronóstico. Y las cardiopatías congénitas, por ejemplo, un ejemplo de este seguimiento, digamos, postnatal podría ser un ventrículo único, una hipoplasia ventrículo izquierdo, que antes quizás hubieran tenido directamente un pronóstico ominoso y que hoy se les da una oportunidad, incluso a algunos chicos con malformaciones cerebrales complejas que pueden seguir viviendo y que no solo van a seguir viviendo en la neonatología, sino que se van a su casa, ¿no es cierto? Pero bueno, todo eso marca la importancia de la continuidad en el tratamiento y de, como vos muy bien dijiste, de equipos de distintas especialidades que convergen todos para una atención, digamos, humanizada. Sí, el pronóstico es un tema muy importante porque existen muchas enfermedades con pronóstico incerto, las que nosotros llamamos de pronóstico incerto. Nosotros vamos a tratar, existe una alta mortalidad, pero la crianza puede morir o sobreviver y ir para casa. Entonces, es algo que tenemos que trabajar con las familias, todas las posibilidades. Y esto es hecho de una forma muy delicada en la medida de la familia. Tienen familias que quieren hablar sobre todo en el periodo prenatal. Tienen familias que prefieren hablar más sobre la sobrevida del niño y dejar la muerte infantil. Ellos saben que es una posibilidad, pero ellos no quieren hablar sobre esto en el periodo prenatal. Entonces es muy importante que podamos identificar los valores, identificar cómo es esta familia, conocer esa familia, para que podamos hablar de lo que es importante. Lo que observamos es que mismo las familias que no quieren hablar sobre esto en el periodo prenatal, cuando nosotros tenemos un vínculo y cuando lo seguimos, cuando acontece la mudanza en el pronóstico, la familia acepta bien el cambio, la suspensión de soporte artificial o no progresión de soporte artificial. Entonces, esto es más fácil do que con las familias que no conocemos en el periodo prenatal. Entonces, esta continuidad de cuidado trae mucha seguridad por la familia y nos hace conocer la familia también. Esto es muy importante por el niño. Gracias de verdad por todas estas cosas e ideas que van surtiendo efecto en nuestras mentes para ir viendo qué podemos poner en marcha en nuestros hospitales. Creo que esa es la base al final de estos webinars, tomar ideas a cada uno de nosotros, a cada equipo, para poder implementarlas en sus centros. Y hay una pregunta que creo que me parece muy interesante y vale la pena mencionarla porque es de esas cosas extraordinarias o diferentes que hacemos los paliativistas. Y la pregunta es de qué piensan o qué hacen de que esté un fotógrafo en el momento del nacimiento de un bebé que tiene poca esperanza de vida o que ya nace y ya ha fallecido. ¿Qué piensan o qué experiencias tienen de acuerdo a eso, verdad? Marisol, yo le voy a pedir que abra la cámara porque la persona que está haciendo esa pregunta es una importante fotógrafa que trabaja de eso, Tamara, así que bueno, le podemos pedir a Lisandra que nos conteste, pero me parece que es un lujo tenerla a Tamara y que nos cuente un poquito su experiencia. Sonaste, Tamara, acá. Sí, voy a hablar y después
já habla, pero do ponto de vista de cuidados paliativos perinatales, es muy, muy bueno que possamos ter um fotógrafo neste momento. Muitas vezes, algunos pacientes optam por fotógrafo profissional, pero é importante que seja um fotógrafo que tenha habilidade nesta situação, porque é uma situação muito particular. Muitas vezes o bebê vai a morrer el colo de los padres, es una situación que puede ser muy marcante, que en general es muy marcante. Entonces es necesario preparar el fotógrafo, o que el fotógrafo tenga un preparo. Y cuando no tenemos fotógrafo, muchas veces los padres nos piden y nosotros acordamos con los padres que nosotros haremos fotos del celular, del celular, y hacemos fotos, porque las fotos son muy importantes y serán importantes también en el proceso de duelo. Existen estudios que demuestran que existe una importancia de concretizar el embarazo en el proceso de duelo, y las fotos pueden hacer esto. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ruth, por la presentación. Muchas gracias, Lisandra. Es muy interesante toda la ponencia, todo lo que estuvieron conversando hoy. Lamentablemente, por el momento en Argentina y en Latinoamérica, en la mayoría de los países es muy difícil que la institución comprenda cuál es la importancia de esas fotos y de la presencia de los fotógrafos. Acá estamos haciendo, intentando, encima, con la pandemia todo se complejizó más, ¿no? Pero bueno, intentando conseguir esto, que comprendan que uno como fotógrafo quiere acompañar para dar esa imagen que va a tener ese valor tan importante para la familia. Y sí, también creo que es fundamental la formación del fotógrafo, además de para no herir a la familia, no por la falta de conocimiento, no generar una obstrucción en todo el proceso también, ¿no? También por una cuestión anímica, que es lo que le sucede también, ¿no?, a los profesionales que están acompañando ahí, el poder formarse para entender y comprender el valor de estar ahí, para tener la fortaleza, ¿no?, para acompañar esos procesos, y también el respeto y el cuidado por el momento, y por no interrumpir ni obturar los procesos que se están dando de parte de los profesionales. Yo conozco, no sé, de las experiencias también en España, ¿no? Norma Grau, ¿puede ser? Sí, yo me he formado con Norma Grau, sí, pero en España también es muy difícil el acceso. Ella hace 10 años que trabaja con duelo perinatal y gestacional como fotógrafa, y solamente ha podido ingresar a 5 nacimientos. Entonces es un tema complejo por el que no tenemos acceso a las instituciones en estos casos. Pero bueno, justamente por eso, porque necesitamos que estos estudios en donde demuestran la importancia de esas fotos lleguen a destino, para poder lograr el ingreso y lograr esas fotos que después tienen este valor tan importante para la familia. Muchísimas gracias. No, súper valiosa esta información, y creo que nos recuerda esa lucha que tenemos constantemente la gente que trabajamos en cuidados paliativos de integrarnos y facilitar las cosas para estas otras especialidades que no precisamente son médicas, pero son tan valiosas y que pueden crear vínculos, recuerdos y momentos especiales para llevar un mejor duelo. De verdad, gracias. Agradecemos a toda esta gente que hace trabajo extra, diferente al lado médico, pero que también son muy valiosos en este trabajo con cada paciente. De verdad, y quiero también aprovechar que tenemos a gente también súper especializada, y queremos dar un espacito a Yuriko, que nos acompaña desde México. Ella de verdad tiene mucha experiencia en muchas cosas, y nos gustaría que hablara un poquito sobre esa experiencia que tiene, pero también esa facilidad o ese vínculo que se crea de repente con las familias, cómo ayudarlos después en el duelo cuando a veces han partido estos niños, porque creo que es un momento que es diferente muchas veces a lo que sucede con los pacientes que llevan años, por ejemplo, un cáncer o una insuficiencia renal que han tenido años
que los conocemos, que vamos tratándolo, pero a veces estos son momentos específicos que somos traídos a atender a estos pacientes y que entonces, cómo esto después trasciende y cómo podemos ayudarlos también en esa parte del duelo. Si nos puedes ayudar, Yuriko, sería fabuloso tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisandra, por esta charla magnífica que me encanta. Es algo que, si los cuidados paliativos pediátricos me apasionan, creo que esta parte del perinatal y neonatal es como una parte muy especial para mí, ¿no? Dentro de esto que estaban comentando, por ejemplo, retomando ahorita la parte de las fotógrafas, algo que a nosotros nos ha facilitado mucho es que nosotros incluimos estas imágenes, estas personas como parte del equipo. Y de la misma manera que nosotros nos capacitamos, ¿sí? Es parte de nuestro voluntariado que va capacitado. Entonces, creo que mucha del miedo de que un fotógrafo esté dentro del hospital, sobre todo en paciente críticamente enfermo, como pudieran ser los nuestros de cuidados paliativos, es ese temor a las demandas, ¿no? De que esa imagen pueda capturar algo que después la familia lo vaya a transformar en una demanda. Entonces, al venir acompañado de un equipo, sí, que ya nos conocen, que conocen el trabajo, disminuye como esa ansiedad y nos dan entrada libre a muchos lados, ¿no? Desafortunadamente, yo no tengo una fotógrafa fija y me ha tocado a mí ser la fotógrafa, pero ya sabes, luego me sale el codo, me sale el lente del anestesiólogo, porque pues ando con el celular y haciendo la intervención y todo. Pero también han entrado los sacerdotes dentro del área de partos. Hemos metido a los papás, que eso era algo impensable, meter a un varón, ¿sí? Dentro del área de tococirugía, porque acá solamente era para las mamás, ¿sí? Entonces, cuando hicimos eso, bueno, fue todo una situación conflictiva para muchos, pero fueron entendiendo la importancia de la presencia del papá. Entonces, de la misma manera que hemos ido así como adiestrando a los pasantes, a los residentes, pues también a nuestro voluntariado. Saben que nuestro voluntariado tiene una capacitación especializada en cuidado paliativo y que no es cualquier voluntario, ¿no? Eso por una parte. Y lo otro que decía ahorita Marisol en cuanto al duelo, la verdad es que hemos tenido pacientes que conocemos desde perinatal, desde las probablemente 20 semanas de gestación y los planes cambian, ¿no? Ahorita leía también acá en el chat donde Regina, mi querida hermanita, pone esta situación de la planificación paralela, ¿no? O sea, si no pasó esto, pues ahora qué sigue, ¿no? ¿Cuál es tu plan B, C, D, X, triple Z? O sea, porque así son nuestros niños. No tienen palabra de honor. Yo les digo, ellos hacen lo que se les da la gana, ellos no leen los libros de medicina. Entonces tenemos que prepararnos por si no fallecen inminentemente como pensábamos que iba a fallecer. Y hemos tenido niños que nosotros como pediatras paliativistas les damos el seguimiento y ya tengo niños que vimos en perinatal y ahorita ya tienen 6, 7 años, ¿sí? Entonces, esos niños que en algún momento se pensó la interrupción del embarazo y realmente pues ahí siguen. Entonces, tenemos el equipo de psicología, tenemos el equipo de trabajo social que nos están acompañando, que entran también a la sala de partos, ¿sí? Y que siguen todo esta situación con las familias. Y bueno, aprovechando que me abrieron el micrófono, pues yo quiero también preguntar dos cosas que nos han sucedido mucho, ¿no? Esta parte de los diagnósticos, como ahorita lo decía Ruth, ¿no? Que se hacen en los primeros trimestres del embarazo y que te dicen, su pronóstico es una letalidad tal, pero conforme va pasando el embarazo, pues vemos que no es tan letal. Y hemos tenido casos que incluso hemos hecho intervenciones nosotros de que no, pues va a fallecer el paciente. Y ándale tú, que no tenía ese diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, una displasia tanatofórica severa. Y resulta que no, que nada más estaba chiquito, ¿sí? Entonces, por supuesto que tú haces todo un abordaje y a la hora que nacen, después es como, ¿cómo quedas con esta situación de cómo me dijeron que mi hijo se iba a morir si realmente no? Entonces, ¿cómo tener esa certeza de los diagnósticos? Eso por una parte, porque sí es muy complicado. Y la otra parte que les quería preguntar es, ¿ustedes en Brasil tienen un espacio físico destinado para estas familias, para estos papás? O sea, cuando nacen los bebés con pronósticos complicados o los que tienen un óbito o los que tienen un aborto, hay un espacio especial porque de repente acá teníamos a todas juntas, ¿no?
O sea, la mamá con el bebé rozagante y feliz pegado a la chichi, y la otra mamá con los brazos vacíos. Entonces a mí se me hacía una crueldad eso. Entonces estamos viendo la manera de que ahora que se está remodelando el hospital, podamos tener un lugar designado para estas mamás. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. La avaliación de pronóstico es muy, muy difícil. Yo digo que cuanto más nosotros vivimos, menos nosotros decimos vas a hacer esto, porque es muy, muy, muy difícil. Nosotros tenemos estadísticas, nosotros sabemos que un feto va a tener una sobrevida de 10%, 5%, 3%, pero el cero, ello no existe para ninguna doença. Entonces, lo que es importante es que nosotros podamos preparar la familia también para las sorpresas, también para dejar un cantito para estas sorpresas, porque esto puede acontecer, no es la regla, es excepción, pero puede, nosotros todos ya vimos situaciones como estas. Entonces es muy importante que podamos trabajar la familia para una decisión que se base en el pronóstico, pero dejar también un poquito de espacio para las sorpresas y para los 2%. 98% van como esto, pero 2% no van. Entonces esto es muy, muy, muy importante. Y la otra pregunta sobre el espacio para las familias que pierden o que tienen situaciones más delicadas o que tienes una crianza que vas a ser cuidada en el colo. Nosotros no tenemos un espacio separado, completamente separado, costaríamos, sería muy bueno, pero no tenemos. Pero lo que hacemos es de dejar la pareja lo más posible separado, lo más posible alejado de las familias que tienen el bebé bien. Esto incluye el cuidado después del parto, el cuarto para donde la persona va después del parto. Entonces, lo que podemos hacer, cada hospital hace de un jeito diferente, pero podemos dejarla alejado de las embarazadas, o si no podemos dejar con la clínica médica, con un equipo especial y que va a se ocupar de ella, pero con otra especialidad. Es importante que todos puedan pensar en esto, que el administrativo del hospital, porque no estamos en el hospital todo el tiempo, pero que el administrativo del hospital pueda pensar, esta es una situación de pérdida del embarazo, donde voy a alocar a esta persona para que no escuche los bebés que lloran, por ejemplo. Entonces, es un punto muy importante. Esto trae mucha tristeza cuando no es posible. Muchas Estamos gracias. ya con tiempo cortito, nos quedan pocos minutitos y yo quería hacerte como una pregunta quizás personal, porque al principio un poco yo te contaba que las experiencias en América Latina están todas, incluso, bueno, de lo que uno lee en otros países, en hospitales quizás de alta complejidad, pero al inicio yo mostré algunas diapositivas y un informe de que estas cuestiones suceden en todo el mundo y muchas veces en lugares que, como vos muy bien dijiste y Marisol señaló, en nuestra región no tenés los equipos multidisciplinarios con todos los profesionales formados. Entonces, me gustaría escuchar una reflexión final tuya, Lisandra, en relación a cuál es la sugerencia para poder enfocar este tipo de problemática, tengas todo el equipo completo, el fotógrafo y todo lo ideal que uno quisiera. ¿Qué es lo que vos considerás que sería la mejor intervención en una circunstancia como esta para quien le toque en el momento que le toque? No sé si comprendí la pregunta. Si yo tengo todo, ¿cómo hacemos? ¿No? O si yo no tengo, no.
No, al revés. La pregunta es para los que no están en un No, hospital. los que no tienen, que es Los que la no tienen, que mejor es, parte de todo, sí, sí, sí. que es lo que Ah, pasa en la mayoría de los lugares de nuestra sí. América Latina, que se pueden sentir algunos que escuchándote a vos o a Yuriko o a Rita o a otros lugares donde hay equipos completos y muchas posibilidades, que bueno, que ellos entonces frente a una situación así no pueden hacer nada. ¿Qué sí pueden hacer? ¿Qué se puede hacer? Sí, 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 es muy importante esta pregunta. Yo pienso que si no tenemos la estructura completa o si no tenemos ninguna estructura, tenemos una persona, esto ya es muy bueno. Podemos comenzar a hacer algo. No debemos dejar de hacer porque no tenemos el equipo completo. Podemos hacer el entrenamiento, podemos hacer la formación y comenzar a hacer. Lo que pasa es que, y yo vi esto en servicios, es que cuando se comienza, el resultado es tan bueno que más personas comienzan a tener un lugar diferente para esto. Y poquito a poquito tenemos más personas en conjunto. Mismo si no es el equipo completo, psicólogo o fotógrafo, como nosotros gostaríamos, nosotros podemos hacer un muy buen trabajo. Entonces, la formación, eso es importante, pienso que es extremadamente importante que las personas sean formadas, porque no es simplemente hacer fotos o acolher la familia, existe una técnica para todo esto. La formación es muy importante. Hacer esta formación y comenzar con la estructura mínima que tenemos y poquito a poquito vamos demostrando la importancia del trabajo. Gracias. Bueno, no sé si está por ahí también María Mercedes para mostrar también el webinario, la invitación para el webinario del próximo mes. ¿Algunas palabras finales que quieras decir, Marisol? De verdad agradecemos la presencia de cada una de ustedes. Hoy tuvimos casa llena, más de 100 personas en Zoom y 30 personas, 40 personas en Facebook Live. Y de verdad agradecemos siempre la atención que tienen para estas charlas. Los invitamos para el próximo que tendremos. Y por favor envíen sus comentarios. Recuérdense, esta presentación queda grabada en el sitio de la LSP, tanto en el Facebook como en el sitio de su web que tiene en el internet. Por favor, agradezco de verdad el que la gente se quedara hasta de madrugada, la gente que está en Europa y la gente que está aquí en Latinoamérica, que tomen este tiempo para estar reunidos, y de verdad un abrazo enorme a todos los amigos, casi hermanos que tenemos en todos los lugares y que pudimos ver que están conectados para este momento. Gracias de verdad por acompañarnos siempre en estos webinars. Y gracias, Ruti, por traernos siempre estas joyas de pláticas y poder estar creciendo todos en cada momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lisandra, Yuri, Rita, que estás por ahí, a todos los que estuvieron. Y nos vemos en un mes con el tema cuidados paliativos pediátricos en unidades de cuidados intensivos, con la doctora Michelle Grunauer desde Ecuador. Un beso grande a todos, cuídense mucho, nos vemos. Muchas Chao. gracias a todos, chao.